La cosmología en filosofía. La cosmología es la filosofía del mundo. La cosmología comienza en el mismo momento en el que el hombre dejó de explicar al mundo desde los mitos y comenzó a dar una explicación racional o natural a los fenómenos de la naturaleza. Al mundo que es objeto de estudio de la cosmología se le llama cosmos o universo. Anaxímenes. Fue un filósofo griego de la naturaleza, el último miembro de la escuela jónica fundada por el filósofo Tales de Mileto. Fue discípulo de Anaximandro. Nació en Mileto, Jonia, en Asia Menor. Anaxímenes afirmaba que el aire es el elemento primario al que todas las demás cosas pueden ser reducidas. Filosofía de Anaxímenes. Dijo que el origen de todas las cosas es el aire o el vapor. Decía que el agua es aire condensado y que cuando condensas el agua obtienes tierra. También decía que el fuego es aire enrarecido. El aire es el origen de la tierra, el agua y el fuego. Obras destacadas. Escribió una obra en prosa donde detalla el proceso por el cual el aire se convierte en otra cosa. Señala que el aire al evaporarse surge el agua. Y de las nubes surge el rayo, y del rayo surge el fuego. A este aire le llamaba igual la psique o el alma de los hombres. Anaximandro nació en Mileto, hoy en día desaparecida, actual Turquía, 610 a.C. y murió allí alrededor del 545 a.C. Filósofo, geómetra y astrónomo griego. Discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro fue miembro de la escuela de Mileto y sucedió a Tales en la dirección de la misma. Filosofía de Anaximandro. Todos proceden del fenómeno húmedo. El hombre tuvo como primeros antepasados a los peces y luego a otros animales primitivos. Por lo tanto, podría ser considerado como el primer cosmólogo y el antecesor de la teoría del evolucionismo. Su pensamiento se centra en que el principio de todas las cosas es apeiron, que significa sin límite, sin definición. Es decir, lo indefinido y lo indeterminado. De él se separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo, y cuando prevalece una sobre la otra, se produce una reacción que restablece el equilibrio según la necesidad, pues se pagan mutua pena y retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. Obras destacadas. Se atribuye a Anaximandro la autoría de 4 libros, sobre la naturaleza, perímetro de la Tierra, sobre las estrellas fijas y una esfera celeste. Anaximandro se dedicó a las múltiples investigaciones que le llevaron a la afirmación de que la Tierra es esférica y que gira en torno a su eje. También se le atribuye el trazado de un mapa terrestre, además de otros trabajos como la fijación de los equinoccios y los solsticios y el cálculo de las distancias y los tamaños de las estrellas, así como la elaboración de un reloj de sol y de una esfera celeste. Mileto. A fines del siglo VI, en una colonia griega ubicada en el Asia Menor, llamada Jonia y actualmente es Turquía, en la ciudad de Mileto se dieron las condiciones necesarias para comenzar un planteamiento de ideas filosóficas, debido a que esta ciudad servía de puerto comercial para los pueblos de la India, Egipto, el Mar Negro y Fenicia. Por lo tanto, se hizo común el diálogo entre personas de distintas nacionalidades con sus creencias propias de cada uno. Mileto en la Biblia. Pablo visitó Mileto por un par de días mientras esperaba el regreso de sus mensajeros con los ancianos de Efeso. Cuando ellos llegaron, él les dio un mensaje de advertencia. Es el único sermón dado exclusivamente a creyentes que se ha registrado. Aparentemente, después de salir de la prisión de Roma, Pablo visitó Mileto, tal como se escribe dejando a Trófimo en la ciudad. Ubicación de Mileto. Mileto estaba localizado en una pequeña península que sale del sur y se adentra en la bahía del río Menderes. Hoy en día Mileto está a 10 kilómetros de la costa Egea debido a un seno que llenó la bahía. Ahora es posible viajar directamente entre Mileto y Éfeso por tierra. El extremo sureste de la bahía antigua es un lago de la actualidad, Bafagolu. Teatro. El teatro de Mileto se construyó en el siglo IV a.C. después de que Alejandro Magno derrotara a los persas que controlaban la ciudad. En su primera fase durante el periodo helénico, el teatro podía centenar 5.300 espectadores. Después de su ampliación en el periodo romano, albergó 25.000 personas. La construcción bizantina sobre el proscenio destruyó los restos de la edificación del escenario. Templo de Atene a Nike. La idea de su construcción en Acrópolis de Atenas surgió en el 449 a.C. tras la paz con los persas, mejor conocida como Paz de Carias. Sin embargo, Pericles se opuso a la construcción del mismo y no se comenzaron las obras hasta el 421 a.C., comenzada ya la guerra del Peloponeso. Tales de Mileto. Fue un filósofo griego nacido en Mileto. Fue el fundador de la filosofía griega y está considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Tales llegó a ser famoso por su conocimiento de astronomía después de predecir el eclipse del Sol que ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C. Se dice también que introdujo la geometría en Grecia. Según Tales, el principio original de todas las cosas es el agua, de la que todo procede y a la que todo vuelve otra vez. Antes de Tales, las explicaciones del universo eran mitológicas. La filosofía de Tales. El agua es el origen de todas las cosas. Todos tienen origen en el agua y vuelven a convertirse en agua cuando se disuelve.
Todas las cosas están llenas de dioses. Con eso quiso decir que es fantástico que la materia pueda cobrar vida y moverse por sí sola. Aporta la filosofía. Se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente que trató de conocer la verdad del mundo mediante explicaciones racionales y no fantásticas o místicas. Por ello fue el iniciador de la filosofía occidental, y con ello creó un legado de búsqueda y amor por la sabiduría que continuaría inmediatamente con Anaximandros, y que llegaría a su esplendor en la antigua Grecia, más de un siglo después con Sócrates, Platón y Aristóteles, tres filósofos que se han convertido en los pilares del pensamiento que hoy conocemos bajo el nombre de filosofía occidental. Medición de pirámide de Keops. El teorema de Tales dice lo siguiente: si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes, los segmentos que determinan son proporcionales. Triángulo isósceles. Tales fue el primero en sostener que la luna brillaba por el reflejo del sol y además determinó el número exacto de días que tiene un año.